Me enamoré de mi primo sin saber todo lo que iba a suceder después. Hola, me llamo Andrea y mi historia comienza en una reunión familiar, un evento predecible lleno de conversaciones triviales y recuerdos repetidos año tras año. Pero esa tarde, algo cambió. Entre los rostros familiares, apareció uno nuevo. Un joven alto, de sonrisa fácil y mirada profunda. Me dijeron que era Mateo, un primo lejano que había estado viviendo en otra ciudad por años. Nunca lo había visto antes, pero su presencia me resultó extrañamente familiar. Durante la cena, por casualidad terminamos sentados uno al lado del otro. Al principio, nuestras conversaciones fueron superficiales, la comida, el clima, anécdotas familiares. Pero conforme pasaban los minutos, la charla tomó otro rumbo. Mateo tenía una manera de hablar que me atrapaba. No solo escuchaba mis palabras, sino que parecía comprender lo que había detrás de ellas. No eres muy fan de estas reuniones, ¿verdad? Comentó con una sonrisa cómplice. Me reí, sorprendida por lo rápido que había captado mi incomodidad. ¿Se nota mucho? Pregunté con cierta vergüenza. Solo si uno presta atención, respondió, inclinándose levemente hacia mí, como si me confiara un secreto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. No como la hija de mis padres o la sobrina de mis tíos, sino como Andrea, simplemente yo. Al final de la noche, cuando la familia comenzó a despedirse, me encontré deseando que la reunión durara un poco más. Mateo me sonrió antes de irse, y en su mirada noté algo que me dejó inquieta. No sabía qué era exactamente, pero una cosa era segura, ese encuentro no sería fácil de olvidar. Después de aquella reunión, no pude dejar de pensar en Mateo. Me sorprendía lo fácil que había sido hablar con él, como si lo conociera de toda la vida. Pero, al fin y al cabo, era solo una conversación más en una cena familiar. O al menos, eso intenté decirme. Sin embargo, unos días después, recibí un mensaje suyo. Era algo simple, un comentario sobre lo aburridas que podían ser las reuniones familiares. Me hizo sonreír. A partir de ahí, comenzamos a hablar más seguido. Al principio, eran mensajes ocasionales, pero con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más largas y frecuentes. Mateo tenía un sentido del humor que me hacía reír incluso en los días más pesados. Compartíamos anécdotas de nuestra infancia, hablábamos de nuestros gustos y sueños. Descubrimos que teníamos más cosas en común de lo que imaginábamos. Y siempre he querido viajar por el mundo, me confesó una noche, mientras hablábamos por teléfono. No sé si por aventura o por ganas de escapar de la rutina. ¿Y a dónde irías primero? Pregunté, curiosa. A Italia, sin dudarlo. Me encantaría recorrer las calles antiguas, probar la comida auténtica y ver el atardecer en la Toscana. Cerré los ojos por un momento, imaginando la escena. Suena perfecto, respondí en un susurro. Cada conversación con él era así, ligera, pero profunda al mismo tiempo. Había algo en su manera de hablar que me hacía sentir cómoda, libre. No me di cuenta de cuando empezó a convertirse en parte de mi día a día, en alguien a quien esperaba escuchar. Lo que sí noté fue cuando empecé a sentir que su ausencia me pesaba más de lo normal. Y ahí fue cuando comenzó la confusión. Las conversaciones con Mateo se habían vuelto una parte habitual de mis días. No importaba si estábamos ocupados, siempre encontrábamos un momento para escribirnos, enviarnos un mensaje de voz o hablar por teléfono hasta altas horas de la noche. Y, sin darme cuenta, empezó a importarme más de lo que debería. Una tarde, mientras revisaba mi celular en la sala, mi madre pasó a mi lado y vio su nombre en la pantalla. ¿Mateo? Preguntó con curiosidad. ¿Desde cuándo hablas tanto con él? Su tono era despreocupado, pero mi reacción me delató. Me apresuré a bloquear la pantalla y respondí con demasiada rapidez. Solo hablamos de cosas de la familia. Mi madre sonrió y siguió con lo suyo, pero yo me quedé con una extraña sensación en el pecho. ¿Por qué me había puesto tan nerviosa? ¿Por qué sentía que debía ocultar algo? Esa noche, mientras intentaba dormir, me obligué a ser honesta conmigo misma. Lo que sentía cuando hablaba con Mateo no era solo cariño familiar. No era solo amistad. Había algo más. Mi corazón latía más rápido cuando veía su nombre en la pantalla. Me descubría pensando en él cuando no hablábamos. Y lo peor de todo, sentía celos cuando mencionaba a otras chicas. Esto no puede estar pasando, murmuré en la oscuridad de mi habitación. Pero estaba pasando. Y eso me aterraba. Pasé los siguientes días en un estado de negación constante.
Intenté convencerme de que solo era la emoción de conocer a alguien nuevo, de descubrir a un primo lejano con quien tenía cosas en común. Pero cada vez que Mateo me hablaba con esa voz cálida, cada vez que me hacía reír con un comentario espontáneo, esa mentira se desmoronaba un poco más. Me estaba enamorando de él. Y no tenía idea de qué hacer al respecto. Los días pasaban, y mi lucha interna se hacía más intensa. Sabía que lo que sentía por Mateo no era normal dentro de nuestra relación familiar, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. Era como si una parte de mí hubiera encontrado su complemento en él, y alejarme no era una opción que mi corazón aceptara. Esa noche, nos llamamos como de costumbre. Habíamos estado hablando sobre una serie que ambos veíamos, pero mi mente estaba en otro lado. Estaba inquieta, distraída. Andrea, Su voz sonó preocupada. ¿estás bien? Sí, solo estoy un poco cansada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, suspiró. He notado que últimamente estás distante conmigo. Mi pulso se aceleró. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo decirle la verdad. No es nada, Mateo. Solo, tengo muchas cosas en la cabeza. Él guardó silencio por unos segundos antes de hablar de nuevo, con un tono más bajo, más serio. Andrea, dime la verdad. ¿Estoy imaginando cosas o hay algo más entre nosotros? Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Lo había notado? ¿Era tan evidente? Tragué saliva y me forcé a responder con voz temblorosa. ¿A qué te refieres? ¿Sabes a qué me refiero?, dijo con suavidad. Desde que empezamos a hablar, siento que hay algo diferente entre nosotros. No sé si es solo cosa mía, pero si lo es, dímelo ahora. Podría haberlo negado. Podría haber fingido que todo era producto de su imaginación. Pero no pude. No quería. No es solo cosa tuya, admití en un susurro. La línea quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, escuché su respiración temblorosa. Dios, murmuró. No sabes cuánto necesitaba escucharlo. Cerré los ojos, sintiendo como mi corazón latía desbocado. Mateo, ¿qué hacemos con esto? No lo sé, respondió con honestidad. Pero no quiero ignorarlo. No quiero fingir que no pasa nada. Su confesión me llenó de alivio y miedo al mismo tiempo. Porque, aunque ahora sabíamos lo que sentíamos el uno por el otro, la verdadera Después de aquella pregunta llamada, era, ¿qué supe haríamos que con nada ello? volvería a ser igual. Mateo y yo habíamos cruzado un límite invisible, uno que no podíamos ignorar. Pero admitir nuestros sentimientos era solo el primer paso. Lo que venía después era mucho más complicado. Al día siguiente, nos vimos en persona por primera vez desde nuestra confesión. Nos encontramos en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Había una tensión palpable entre nosotros, una mezcla de emoción y temor. Se siente raro, dije, removiendo distraídamente el café con la cuchara. Lo sé, respondió Mateo, apoyando los codos en la mesa mientras me miraba fijamente. Pero también se siente bien. Le sostuve la mirada por un segundo y luego suspiré. ¿Qué hacemos ahora? Él se quedó en silencio por un momento antes de responder. No lo sé, Andrea. Pero quiero descubrirlo contigo. Su sinceridad me conmovió, pero la realidad pesaba sobre nosotros. No podíamos simplemente decirle a nuestra familia que nos gustábamos y esperar que lo aceptaran sin más. Sabíamos que habría juicios, preguntas, desaprobación. Si alguien se entera, esto podría volverse un problema, murmuré. Entonces será nuestro secreto por ahora, dijo con una leve sonrisa. No porque sea algo malo, sino porque necesitamos tiempo para entenderlo antes de enfrentarnos al resto del mundo. Asentí lentamente. Mateo tenía razón. Lo que sentíamos no era un capricho, pero tampoco podíamos actuar impulsivamente. Necesitábamos ser cuidadosos. Desde ese día, nuestra relación cambió. Seguíamos comportándonos como primos ante los demás, pero en la intimidad de nuestras conversaciones, éramos algo más. Había miradas prolongadas, roces accidentales que se sentían eléctricos, mensajes que escondían más de lo que decían. Pero junto con la emoción, también vino el miedo. ¿Hasta cuándo podríamos ocultarlo? ¿Qué pasaría si alguien sospechaba? Cada reunión familiar se convirtió en un juego de equilibrio entre lo que queríamos mostrar y lo que realmente sentíamos. Nos estábamos metiendo en un camino incierto, uno lleno de riesgos. Pero, aunque la razón me decía que debía alejarme, mi corazón ya había tomado su decisión.
Los días pasaron entre miradas furtivas, conversaciones en secreto y una tensión que parecía aumentar cada vez que estábamos juntos. Mateo y yo nos habíamos prometido ir con cautela, pero había momentos en los que esa promesa se sentía imposible de cumplir. Uno de esos momentos llegó durante un viaje familiar al campo. Todos estábamos reunidos en la casa de unos tíos para pasar el fin de semana. El ambiente era relajado, con risas, juegos y charlas alrededor de la fogata. Pero para Mateo y para mí, era un desafío constante mantener la distancia. En un momento de la tarde, mientras los demás estaban ocupados preparando la comida, Mateo y yo nos alejamos un poco, caminando hasta un sendero rodeado de árboles. No había planeado quedarme a solas con él, pero cuando me di cuenta, estábamos lejos de los demás, envueltos en un silencio cómodo. Es hermoso aquí, comenté, abrazándome a mí misma por el ligero frío. Sí, pero no tanto como tú, susurró Mateo. Mi corazón se aceleró de inmediato. No era la primera vez que me decía algo así, pero en ese momento, lejos de todos, su voz tenía un tono distinto, más profundo. Lo miré y me encontré con su mirada fija en la mía. No dijo nada más, pero en sus ojos estaba la pregunta silenciosa. ¿Estaba bien dar ese paso? ¿Estaba bien dejarnos llevar? No respondí con palabras, solo me quedé allí, inmóvil, sintiendo como el espacio entre nosotros se hacía cada vez más pequeño. Su mano rozó mi mejilla y entonces sucedió. Su beso fue suave al principio, como si todavía dudara, como si nos diera la oportunidad de arrepentirnos. Pero yo no quería retroceder. Correspondí su beso con la misma intensidad con la que lo había estado deseando todo ese tiempo. Fue un beso que quemaba, que desbordaba todas las emociones contenidas. No había culpa en él, solo necesidad, solo verdad. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitados. Nos miramos, con una mezcla de sorpresa y certeza en los ojos. «Andrea», susurró Mateo, apoyando su frente contra la mía. «Lo sé», dije, sin dejarlo terminar. «Yo también lo siento». Porque en ese instante, supe que no importaba lo difícil que fuera el camino. Lo que sentíamos no era un error. Y ya no había vuelta atrás. Después de aquel beso, todo cambió entre Mateo y yo. Ya no había duda sobre lo que sentíamos, pero ahora debíamos enfrentarnos a la realidad. ¿Cómo seguir adelante sin que nadie sospechara? ¿Hasta cuándo podríamos mantener esto en secreto? El resto del viaje familiar fue un desafío. Nos obligamos a actuar con naturalidad, a mantener las distancias frente a los demás, pero cada mirada sostenida y cada roce accidental eran suficientes para encender esa chispa que tratábamos de ocultar. En la primera noche, mientras todos se reunían alrededor de la fogata, Mateo y yo terminamos sentados en lados opuestos. Mi prima Lucía, sin saberlo, hizo que mi pecho se apretara con su comentario casual. «Mateo, qué bueno que estés más seguido con la familia», dijo con una sonrisa. «Eres simpático, seguro que pronto te presentas con una novia». Varios rieron y mi tío agregó en tono de broma: «Deberíamos buscarle una chica, para que deje de ser el soltero codiciado». Mateo sonrió con calma, pero yo vi la tensión en su mandíbula antes de responder. «No tengo prisa, el amor llega cuando tiene que llegar». Mi corazón latía con fuerza. Quería mirarlo, buscar en su expresión alguna señal de lo que estaba sintiendo, pero no podía arriesgarme. Más tarde, cuando la mayoría ya dormía, salí a caminar un poco para despejar mi mente. No tardé en escuchar pasos tras de mí. «Te estaba buscando», susurró Mateo cuando me alcanzó. Me crucé de brazos, tratando de ignorar la emoción que sentía al verlo. Fue difícil escuchar todo eso en la fogata, ¿verdad? Mateo suspiró y se pasó una mano por el cabello. Y sí, pero lo más difícil fue no poder mirarte, no poder decir lo que realmente quiero. Bajé la mirada, sintiendo la misma impotencia. «A veces me pregunto si podremos con esto», murmuré. «Si podremos seguir fingiendo». Mateo tomó mi mano con suavidad. «Andrea, no quiero que vivamos con miedo. Pero tampoco quiero que esto termine por la presión de los demás». Lo miré a los ojos y vi la determinación en ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Él entrelazó sus dedos con los míos y sonrió con ternura. «Seguimos adelante, a nuestro ritmo. Esto es nuestro, y nadie puede arrebatárnoslo». En ese momento, supe que, a pesar de las dificultades, no estaba sola en esto. Mateo y yo íbamos a luchar por lo que sentíamos, sin importar cuánto nos costara. Los días después del viaje familiar fueron un torbellino de emociones. Mateo y yo habíamos decidido seguir adelante, pero mantener nuestro secreto no era fácil.
Cada reunión, cada comida con la familia, se convertía en una prueba de autocontrol. Los mensajes de texto se volvieron nuestra vía de escape. A veces, incluso cuando estábamos en la misma habitación con los demás, él me enviaba un mensaje discreto, logrando que mi corazón se acelerara. Mateo, te ves hermosa hoy. Yo lo miraba de reojo, tratando de no sonreír demasiado, y respondía con la misma discreción. No me hagas sonrojar enfrente de todos. Él me devolvía una mirada traviesa y continuaba actuando como si nada pasara. Pero cada vez era más difícil mantener la fachada. Una tarde, mi madre me pidió que la acompañara a la casa de mis tíos para ayudar con unos arreglos. Sabía que Mateo estaría allí, pero no esperaba que nos dejaran solos por un rato en la sala mientras los adultos hablaban en la cocina. Él se acercó con su expresión relajada de siempre, pero en sus ojos había algo diferente. Que esto es un juego peligroso, Andrea, susurró con una media sonrisa. Lo sé, respondí, sintiendo el peso de sus palabras. Pero no quiero detenerme. Mateo suspiró y me miró con intensidad. ¿Y si nos descubren? No lo harán, dije con una seguridad que no sentía del todo. Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe y mi prima Lucía entró. Nos encontró demasiado cerca, y su mirada lo notó. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa curiosa. Mi corazón dio un vuelco, pero Mateo, con su increíble capacidad para manejar cualquier situación, simplemente se echó hacia atrás y fingió indiferencia. Solo hablábamos, dijo con naturalidad. Lucía nos observó por un segundo más de lo necesario, y luego encogió los hombros antes de cambiar de tema. Pero yo lo supe en ese momento. Estábamos caminando sobre hielo delgado. Y tarde o temprano, alguien se daría cuenta de la verdad. Desde aquella tarde con Lucía, algo cambió en el ambiente. Aunque ella no dijo nada directamente, sentí que nos observaba más de lo normal. Sus preguntas eran más incisivas, y cada vez que Mateo y yo coincidíamos en algún lugar, su mirada analizaba cada gesto, cada reacción. Yo intenté actuar con naturalidad, pero la presión comenzaba a hacerme dudar. ¿Hasta cuándo podríamos seguir escondiéndonos? Una noche, mientras hablaba con Mateo por teléfono, mi ansiedad salió a flote. Lucía sospecha algo, susurré, acostada en mi cama con la luz apagada. Lo sé, respondió Mateo con un suspiro. Me ha hecho algunas preguntas raras. ¿Cómo cuáles? Y el otro día me dijo que últimamente nos veía muy unidos, que antes apenas hablábamos y ahora parecíamos inseparables. Mi respiración se agitó. ¿Qué le dijiste? Que simplemente nos llevamos bien, que es normal que hablemos más porque apenas nos conocíamos antes. Cerré los ojos, tratando de calmar el nudo en mi estómago. ¿Crees que se lo diga a alguien? No lo sé, Andrea. Pero si sigue sospechando, tarde o temprano nos hará preguntas más directas. La idea de que nuestra relación secreta pudiera salir a la luz me aterraba. La familia no lo entendería. Tal vez nos juzgarían, tal vez intentarían separarnos. Mateo, notando mi angustia, suavizó su tono. No pienses en lo peor. Por ahora, sigamos con cuidado. Nadie sabe nada con certeza. Pero las palabras de Mateo no lograron tranquilizarme del todo. Porque en el fondo, presentía que el verdadero problema no era si alguien sospechaba, sino que haríamos el día que ya no pudiéramos ocultarlo más. Después de aquella conversación con Mateo, intenté convencerme de que todo estaba bajo control. Pero la verdad era que el miedo comenzaba a crecer en mí. Cada vez que veía a Lucía o a algún otro familiar mirarnos con curiosidad, me preguntaba si ya habían empezado a atar cabos. Las reuniones familiares, que antes eran momentos de alegría y unión, ahora se habían convertido en escenarios donde debía medir cada palabra, cada gesto. Mateo y yo habíamos aprendido a fingir indiferencia frente a los demás, pero la tensión entre nosotros era innegable. Una tarde, nos vimos en la biblioteca de la universidad. No era un lugar donde solíamos encontrarnos, así que me sorprendió recibir su mensaje. Mateo, nos vemos en la biblioteca en 10 minutos. Hay algo que quiero decirte. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al lugar. Lo encontré en una mesa apartada, con una expresión seria. ¿Pasó algo?, pregunté en voz baja mientras me sentaba frente a él. Mateo exhaló despacio antes de hablar. Lucía me hizo otra pregunta incómoda hoy. Mi estómago se revolvió. ¿Qué te dijo? Me preguntó directamente si me gustabas. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué le dijiste? Que lo negué, obviamente. Pero no parecía muy convencida. Bajé la mirada,
sintiéndome atrapada entre la culpa y el deseo. Esto se está volviendo peligroso, Mateo. Él se inclinó un poco sobre la mesa, buscando mis ojos. Andrea, mírame. Levanté la vista y encontré en su mirada esa mezcla de ternura y determinación que siempre me desarmaba. No podemos vivir con miedo. Sí, alguien sospecha, pero eso no significa que todo se derrumbe. Lo que sentimos es real, y no quiero dejarlo solo porque otros puedan juzgarnos. Tragué saliva, sintiendo mi corazón dividido entre la razón y la emoción. Mateo, ¿y si nos descubren? ¿Si la familia no lo acepta? Él tomó mi mano con suavidad sobre la mesa, sin importarle que alguien pudiera vernos. Y entonces lucharemos juntos. Por un momento, el miedo se disipó. Porque en el fondo, sabía que sin importar lo que pasara, no estaba sola en esto. Y quizás, solo quizás, nuestro amor valía cualquier riesgo. Los días pasaron entre miradas furtivas y encuentros robados. Mateo y yo intentábamos mantener nuestro secreto a salvo, pero la tensión se hacía cada vez más difícil de manejar. A pesar del miedo, cada vez que estábamos juntos, el resto del mundo parecía desvanecerse. Una tarde, después de las clases, Mateo insistió en que nos viéramos. Solo un rato, Andrea, me dijo por teléfono. Necesito verte. Acepté sin pensarlo demasiado. Nos encontramos en un parque apartado, lejos de cualquier familiar que pudiera reconocernos. Nos sentamos en una banca bajo la sombra de un árbol, disfrutando del simple hecho de estar juntos sin pretender que no pasaba nada entre nosotros. Ojalá pudiéramos ser así todo el tiempo, suspiré, apoyando mi cabeza en su hombro. Lo seremos, susurró Mateo, tomando mi mano. Solo hay que ser pacientes. Pero justo en ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una mirada sobre nosotros. Al levantar la vista, vi a Lucía parada a unos metros de distancia, con los ojos abiertos como platos y una expresión de incredulidad en su rostro. El aire se volvió pesado. Andrea, susurró Mateo con voz tensa. Lucía no dijo nada. Simplemente nos miró, como si estuviera atando todas las piezas del rompecabezas que había estado armando en su mente. Y sin decir una sola palabra, dio media vuelta y se alejó rápidamente. Mi pecho se llenó de pánico. Mateo, dije con voz temblorosa. Nos vio.